Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, este es el programa de la Facultad de Derecho, Derecho al Día. Mi nombre es Juan Seda y como siempre tenemos en nuestro estudio acompañándonos para realizar el programa a un profesor de nuestra casa para hablar de temas de la actualidad y también de su vida académica, ¿no? Porque finalmente el objetivo de este programa es mostrar la producción académica, científica, las investigaciones y los hechos que suceden en la docencia a partir del diálogo con nuestros profesores. Y como nuestros profesores muchas veces tienen que ver con temas de actualidad, también nos interesa su opinión, por supuesto. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Gregorio Badeni. ¿Cómo le va, doctor? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por permitir este intercambio de ideas y de opiniones sobre temas universitarios. Bueno, es realmente un honor para nosotros. El doctor Badeni es abogado y es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de La Plata. Así es. También es profesor titular de Derecho Constitucional en nuestra facultad y profesor del Régimen Jurídico de la Información en la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la Universidad Católica. Es miembro del número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires, miembro del número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y también de la Academia Nacional de Periodismo de la Argentina. Y por último también miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid. Bueno, esto es algo muy, muy resumido porque tiene una carrera bastante extensa, doctor, a pesar de su juventud, pero tiene sus años. Realmente un currículo muy frondoso. Bueno, gracias por lo de la juventud. En realidad me considero joven. Todavía me considero joven. Pero, en fin, son logros que uno va concretando a lo largo de la vida profesional, de la vida académica y que personalmente, salvo los docentes, no los busca. Los demás vienen por añadidura. Doctor, lo quiero llevar ya a un tema que sé que es un tema de investigación suyo permanente y bueno, obviamente en sus antecedentes lo vamos viendo, su vinculación con el tema de la libertad de información, el derecho a la libre expresión. ¿Cuál es la importancia que tiene en un régimen democrático la libertad de información o la libertad de expresión? Es, bien se ha dicho, la madre de todas las libertades. Sin libertad de expresión en un sistema democrático constitucional, las demás libertades tienen pocas posibilidades de desarrollarse de una manera satisfactoria para la dignidad y el progreso del ser humano. Por eso, cuando vemos un régimen autoritario, cuando comienza a desenvolverse un régimen autoritario, siempre la primera libertad cercenada, aunque se trate de cercenar, es la libertad de expresión, la libertad de prensa, porque acallando la voz de aquellos que quieren hablar, es como se puede acometer impunemente contra las restantes libertades del ser humano. Por el contrario, como decía Alexis de Tocqueville, cuando mayor es la existencia de la libertad de expresión en un país, mayor es la tipificación democrática de ese país. Doctor Badeni, la cuestión de la libertad de expresión y de la libertad de información, ¿es estrictamente lo mismo o hay una diferenciación entre estos dos valores, información y expresión? Son complementos. Yo para expresar algo me tengo que informar. Por eso es una división que hizo en su momento la Escuela Española de la libertad de prensa, el derecho a informarse y el derecho a expresarse. El derecho a la información es el derecho que tenemos todos para obtener datos sobre la realidad o sobre cualquier materia que nos interese a fin de poder formular luego juicio de valor o juicio de conocimiento fundados con cierta base. Ahí ejercemos la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión en realidad abarca ambos campos. Obtener información y transmitir esa información. Es decir, por ejemplo, el periodista busca información, pero no para quedarse con ella, mirándose al espejo y diciendo lo que conoció. Lo que busca es transmitir esa información para informar. Claro. Y nuestra Constitución Nacional, en su versión originaria, tenía esta perspectiva amplia también. Sí.
Porque si bien habla de libertad de prensa y si bien habla de libertad de imprenta, cuando habla de libertad de prensa, se entiende por libertad de prensa lo que la Escuela Española ha dicho respecto al derecho a obtener información y al derecho a transmitir información. Y así se ha entendido, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, donde también se utiliza el término libertad de prensa. Pero recordemos que la libertad de prensa es una especie de un género que es la libertad de expresión. La libertad de expresión la podemos ejercer en cualquier momento, cara a cara o hablando a un grupo indeterminado de personas. En cambio, la libertad de prensa es el ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios técnicos de comunicación social. Claro. Esa es la diferencia entre los dos. Bueno, doctor, ahora hecha esta introducción teórica, realmente es un honor tenerlo para estas aclaraciones. Yo quiero, si usted me permite, hacerle como algunas preguntas vinculadas a temas un poco de actualidad donde se pone en juego aparentemente esa libertad de expresión y no solamente en cuestiones locales, sino a nivel internacional. Por ejemplo, leí hace poco que hay un proyecto de ley en Brasil donde la presidenta está pidiendo al Congreso que apruebe una norma que prohíba las manifestaciones con las caras tapadas. Eso, nosotros tenemos también experiencia de manifestaciones con caras tapadas bajo la idea de que hay una protección del que protesta, pero el argumento de la presidenta brasileña es que si hay libertad de expresión, cualquiera que proteste y que manifieste no tiene que ocultarse. ¿Hay algún tipo de violencia sobre la libertad de expresión al, por ejemplo, prohibir manifestarse con la cara tapada o, por el contrario, manifestando de una manera anónima? Lo que dice ella teóricamente es cierto. Si alguien quiere ejercer la libertad de expresión, no tendría por qué tener reparos o tener miedo a que no se conozca su persona. Pero eso es en teoría, en la práctica no es así. En la práctica muchas veces alguien prefiere taparse la cara en una manifestación que es, en definitiva, ejercicio de la libertad de expresión, porque sabe que puede correr riesgos y quiere ejercer esa libertad de expresión de la manera más segura para él. Y eso también es un derecho de la persona. Yo puedo ejercer la libertad de expresión tapándome la cara o sin taparme la cara. No sea cosa que el día de mañana me prohíban decir ciertas palabras para ejercer la libertad de expresión, que también sería lo mismo, sería coartar la libertad de expresión. No hay que tener miedo al ejercicio de la libertad de expresión. Si una persona con la cara tapada formula expresiones sin acudir a actos de violencia que puedan configurar otro tipo de delito, pues que hable todo lo que quiera, que manifieste, que marche. Claro. Por algo lo hace porque tiene temor a una represalia. Claro. Bueno, hemos visto en los últimos antecedentes desafortunados, sin emitir opinión porque no conozco al detalle la situación, pero hay una protesta generalizada en el país hermano de Venezuela y han habido muertos por participar en esa manifestación. Y ahí hay como un problema también vinculado a la cuestión periodística, porque no se sabe, la versión oficial dice que son los grupos opositores los que están ejerciendo la violencia sobre los manifestantes. Sin embargo, los manifestantes son opositores también. O sea, me cuesta creer que los opositores se maten entre sí. Cuesta creer, pero a veces las pasiones conducen lamentablemente a eso. El caso de Venezuela es un caso muy particular que no tiene semejanza con el caso argentino, es muy diferente. Y en el caso de Venezuela, lo que ha acontecido es que el cercenamiento de una serie de libertades condujo en definitiva también al cercenamiento de la libertad de expresión. Cierre de radios, cierre de canales de televisión, presión a los dueños de ciertos medios de prensa para que se los transfieran al Estado, etcétera, etcétera, hasta llegar a la situación actual donde hay una cuota de papel, como en una época hubo también en la Argentina, para los medios de prensa que se maneja arbitrariamente. Bueno, todo eso provoca reacción. Cuando quiere usted acallar la voz de la ciudadanía a través de procedimientos que no son propios de un régimen democrático, se producen las reacciones. Y eso es grave, porque las reacciones que en un momento dado pueden ser legítimas, luego entran por causas que no los podemos controlar. Entonces,
el error que se incurrió en Venezuela en imponer límites a la libertad de prensa es lo que o la libertad de expresión en general, es lo que está desencadenando una situación de violencia que es muy peligrosa para la sociedad venezolana. O sea que ya no es la libertad de expresión, ya no es algo de una pequeña élite, sino una sociedad que se siente censurada puede estallar también. ¿Cómo no? Y lo hemos visto en varias oportunidades. Por ejemplo, cuando se produjo la llamada Revolución de los Países Árabes, también se tradujo en manifestaciones en las cuales se ejercía la libertad de expresión y que terminaron con el derrocamiento de algunos gobiernos como el de Gaddafi, ¿no? De modo que, pero ese es un grave error en el que incurren los censores. Los censores creen que prohibiendo se va a frenar la libertad de expresión, que es algo natural que brota del ser humano. Y lo único que consiguen con la censura es generar una suerte de acicate para que nosotros querramos ejercer la libertad de expresión como acto de protesta, porque no nos gusta que nos cercenen nuestros derechos. Claro. Bueno, estamos hablando con el doctor Gregorio Badeni, profesor titular de nuestra Facultad de Derecho, especialista en Derecho Constitucional, y vamos a hacer nuestra primera pausa para seguir con el programa Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos entonces con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia del doctor Gregorio Badeni. Y también quiero presentar a su acompañante también que ha venido, la doctora Dora Rocío Laplacet. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, gracias por venir también. La doctora ha sido muchos años, 35 años docente de Derecho Constitucional en la UBA y actualmente sigue dando clase en también Derecho Constitucional en la UCA, ¿es así? Sí, en realidad en Ciencias de la Comunicación de la UCA y soy titular de Fundamentos del Derecho. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Están en el programa de la Facultad de Derecho de la UBA. Y les quiero preguntar un poco a los dos en su calidad de especialistas en Derecho Constitucional, ¿cómo ven la situación, ya que hablamos de la preocupante intervención a veces de algunos estados en cuanto a la censura de los medios de comunicación? ¿Cómo es la situación de la Argentina en ese sentido, en cuanto a libertad de prensa? La libertad de prensa en este momento existe en Argentina, no se puede negar que su existencia, que está siendo sometida a ciertos ataques que procuran en definitiva concretar la existencia de una prensa que refleje los actos positivos del gobierno, también es cierto. Porque no nos olvidemos que en todo régimen político hay una relación de tensión permanente entre el gobierno y la prensa. El gobierno que quiere que se refleje una imagen buena a la sociedad sobre su actuación. Y la prensa que lo que busca es que se le dé información veraz, información a veces perjudicial para el gobierno para poder satisfacer el derecho a la información que tienen los ciudadanos. De modo que esa relación de tensión no hay que verla como algo malo, es algo positivo. Lo malo se produce cuando el gobierno trata de subordinar a la prensa sus deseos o cuando la prensa conduce a la anarquía subordinando al gobierno a los deseos que ella expresa. En este momento lo que nosotros advertimos en Argentina es que hubo, por lo menos no ahora en estos últimos meses no se advierte con intensidad, un intento del Poder Ejecutivo por socavar la independencia de los medios de prensa independientes. Eso es evidente. Y así se ha hecho ver, no solamente en la Argentina, en la Sociedad Interamericana de Prensa ya hace más de 3 años, en las asambleas, en las reuniones de medio año, Argentina, junto con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia y con algún país centroamericano, son presentados como modelos de países que están en el límite de la libertad de prensa y no. Pero en la Argentina hay libertad de prensa y hay periodistas que luchan a diario por mantenerla. Doctora Laplacet, ¿cómo es qué derecho tiene el Estado para intervenir con medios propios? ¿Es positivo la ampliación del Estado con sus propios medios? Lo decimos desde un medio que es también del Estado, de alguna manera, ¿no? Porque pero esto es de la universidad.
pero es conveniente que el Estado tenga en su poder tantos medios acumulados y tanto poder a través de la comunicación, la difusión a la población. Bueno, lo ideal es que existan pluralidad de opiniones, pluralidad de medios y que no se monopolice, ya sea de un lado o de otro. En este caso usted me está hablando del monopolio del Estado. Evidentemente no es saludable para el sostenimiento del sistema político democrático, porque tenemos que tener en cuenta que la libertad de expresión es fundamental para sostener nuestro sistema político. Y la famosa ley de medios, ¿ha venido realmente a evitar esa concentración? No quiero hablar de monopolio, ¿no? Porque si hay por lo menos dos posibilidades, estatal y privado, ya no sería un monopolio, pero ¿la ley de medios realmente ayuda a la desconcentración y a la diversidad de opiniones? Teóricamente sí. En la práctica no creo que ese aspecto se dé. Por otra parte, tengamos en cuenta que no hay nada negativo si el Estado, o el gobierno, mejor dicho, procura tener gran cantidad de señales de televisión, gran cantidad de emisoras radiales. Es un error, porque en definitiva la subsistencia de las emisoras radiales y televisivas depende del público, de los oyentes o de los televidentes. Nosotros vemos que hay ciertos programas del gobierno, radiales o televisivos, no digo que tiene un gran rating, pero que tienen poca aceptación. Entonces, ocupar espacios para tratar de que la gente los escuche, no da un resultado positivo. Hay una frase muy feliz del general Perón sobre el particular. Perón, cuando asumió la presidencia, es cierto, casi todos los medios de prensa estaban en contra de él, hablamos del año 1946, y él lo decía. Y cuando me derrocan, dice Perón, tenía todos los medios de prensa a mi favor, me derrocaron. Así que no hay que jugar con los medios de prensa creyendo que influyendo sobre ellos vamos a tener una política gubernamental estable, que se va a hacer las cosas que nosotros queremos, porque es en cierto modo minimizar la inteligencia del ciudadano común. Claro. Y la situación en Latinoamérica, esta que usted planteaba de diversos regímenes que tienen una mala calificación por parte de las entidades periodísticas, ¿se modifica, incide la presión de estos medios internacionales o de la opinión pública en que los gobiernos cambien de política? Porque aparentemente en nuestro país este tema pareciera como que fuera un dogma, como que la ley de medios o la desconcentración, y hasta casi el discurso político está armado contra un diario, contra un grupo de medios. ¿Eso tiene solución desde el reclamo o hay que resignarse hasta que mientras este gobierno va a pasar lo mismo, van a continuar con esta prédica? Y todo depende de lo que haga el gobierno. Si en el gobierno privan en algún momento la sensatez, se va a dar cuenta que esta política lo único que le ha producido es un gran desgaste político. El enfrentamiento contra un grupo dominante en algunas áreas del territorio argentino, lo único que consiguió fue fomentar cacerolazos, manifestaciones de protesta y otros hechos que lo han desgastado políticamente al gobierno, innecesariamente. De modo que yo creo que los gobernantes tendrían que pensar más en cómo podemos satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, en cómo podemos resolver los problemas sociales que hay, en cómo podemos hacer una distribución más equitativa de la riqueza, que preocuparse por lo que hizo un periodista o lo que hizo otro periodista, ¿no? Claro. Bueno, o sea que la cuestión esta depende mucho de la discrecionalidad de cómo un gobierno decide gobernar. No hay, desde los medios no hay mucho para hacer. No. Sí. Y en cuanto a lo que preguntaba sobre la ley de medios, yo pienso que una muestra clara fue el 7D. El pueblo salió a manifestarse en contra de la ley de medios. Fue un desgaste, como decía el doctor, enorme para el gobierno, y la ley no venía a solucionar un problema puntual, sino problemas en un medio en particular, como decías antes. Claro. Bueno, vamos a hacer el segundo corte de nuestro programa y seguimos charlando con el doctor Gregorio Badeni y con la doctora Laplacet. 87.9 87.9 Derecho al Día por Radio UBA.
Seguimos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, y estamos con la presencia hoy en día del doctor Gregorio Badeni, que ha venido también con la doctora Laplacet. A ambos les agradecemos por la presencia. Bueno, doctor, usted es profesor titular de Derecho Constitucional en nuestra facultad, y el Derecho Constitucional está evolucionando de una manera bastante... O sea, está en debate de manera permanente, me imagino. Sí, por supuesto, pero han habido algunos fallos últimamente que han incorporado que han declarado inconstitucional algunas medidas realmente, o sea, algunas decisiones estatales bastante debatibles, ¿no? Como por ejemplo el tema de impuestos a las ganancias para los jubilados. ¿Qué tiene para opinar de este pronunciamiento de la Cámara Federal de Corrientes, que declaró inconstitucional la retención de impuestos a las ganancias a los jubilados? Como bien dice usted, el derecho constitucional es esencialmente dinámico, y nuestra Constitución es dinámica a través de la interpretación, por la feliz redacción de sus cláusulas. Tradicionalmente, y además así lo dispone la ley, los jubilados tienen que pagar impuesto a las ganancias sobre sus saberes como tales, o las pensiones, en fin, porque se considera que es una ganancia que obtienen como consecuencia del trabajo. Hubo dos fallos muy interesantes de la Cámara Federal de Corrientes, uno creo que fue del año 2009 y otro de octubre del año pasado, en que declaró inconstitucional esta disposición de la ley que regula el impuesto a las ganancias, por entender primero que la jubilación no es una retribución al trabajo, es una retribución que se le da al ex trabajador, y que tiene carácter netamente social. Es una compensación que le paga la sociedad a una persona por haber destinado o dedicado gran parte de su vida a cumplir con un deber social, como es el deber de trabajar. Entonces no parece razonable considerar a ese rubro jubilación como una ganancia. Ese rubro jubilación lo que persigue es que una persona, en la culminación de su vida, pueda tener uno de los objetivos que quiere nuestra Constitución, una vida digna. Claro, o sea, la jubilación no es ganancia. No es ganancia porque es algo formalmente que paga un ex trabajador. Claro. El trabajador ya cuando trabajaba pagaba impuesto a la ganancia. Y lo mismo pasa con el impuesto a que pagan los trabajadores. Claro, eso es cuestionable. Es cuestionable. Claro que es cuestionable, porque entonces para trabajar uno tiene que hacerse la idea que, además de tener el derecho a trabajar, pero sí, siempre que pague impuestos. Es decir, yo, además de trabajar, con lo cual rindo un fruto para la sociedad, tengo que pagarle un diezmo al Estado por el hecho de ejercer el derecho al trabajo, lo cual es un contrasentido muy grande. En otras áreas no ocurre eso con el impuesto a las ganancias, pero con el trabajo y con la jubilación sí. Felizmente en el caso de la jubilación ya existen esos dos fallos, como también dos pronunciamientos de la Cámara Federal de Seguridad Social, con lo cual uno aspira a que en algún momento los legisladores modifiquen la ley, porque hasta ahora no hubo intención de modificarla, y hasta ahora la FIP sigue gravando las jubilaciones. Claro. ¿Y qué expectativa cree que pueden tener estos, o sea, qué repercusión pueden tener estos antecedentes en la imposición al salario de los trabajadores? Y tendría que, yo no sé por qué algunos legisladores o algunos bloques no toman esto como una bandera en defensa del trabajador, o una bandera en defensa del jubilado. Yo estoy seguro que van a contar con el apoyo razonable de toda la sociedad, claro. De toda la sociedad. Hoy no es justo que un trabajador que está 8 horas diarias y que cumple horas extras y que tiene la fortuna de percibir a lo mejor una remuneración de 15, 14 mil pesos, le hagan retenciones de impuesto a las ganancias. Claro. Y le quiero hacer también, ya para cerrar un poco este capítulo de las jubilaciones, un tema complejo pero que siempre consultamos a los especialistas en derecho constitucional, es sobre el estado actual de la jurisprudencia o su opinión respecto de la jubilación de los magistrados. Los magistrados, como muchos funcionarios, tienen un régimen especial de jubilación. Así como el artículo 110 de la Constitución dice que no se pueden reducir los saberes de los magistrados, sí se pueden aumentar, se ha entendido que esa cláusula es extensible a la jubilación de los magistrados judiciales. Los magistrados judiciales perciben una remuneración, y esa remuneración, que es una jubilación, es la compensación a toda una vida dedicada
al ejercicio de la magistratura sin haber tenido las posibilidades de dedicarse a la abogacía libre, a los beneficios económicos de la abogacía libre, nada. Entonces, en varias oportunidades también la Corte ha permitido la actualización de los saberes de los jueces jubilados, pero últimamente se presentaron dos casos muy particulares, cuando fueron removidos dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, Molineux O'Connor y Boyano, por aplicación de la ley que regula las jubilaciones, se resolvió que habían perdido su derecho a la jubilación. Y recientemente la Corte, a fines del año pasado, estableció claramente que en el caso del juicio político lo que dice la Constitución es que el magistrado que es condenado pierde su cargo y eventualmente puede ser declarado incapaz para ejercer funciones públicas. Pero que esa es la única sanción que les es aplicable. De modo que la ley que priva al juez que ha sido privado de su cargo de su jubilación es una sanción accesoria, que la Constitución no la permite. Y sobre esa base, la Corte y también la Cámara Federal de Contencioso Administrativo han dispuesto que esos magistrados que ya habían obtenido la jubilación al momento de la remoción tienen derecho a percibir la jubilación. Claro. Doctor, lo quiero llevar a otro tema vinculado a también un tema de debate permanente en la línea desde la perspectiva constitucional, que es la situación de acefalía y línea sucesoria presidencial. Bueno, ¿nos puede explicar un poco cómo es el sistema de acefalía que rige en nuestro país y por qué es tan importante el cargo de presidente provisional del Senado? Sí, bueno, cada vez que se producen coletazos políticos el tema vuelve a reflotar. Pero nuestra Constitución es clara. El único titular del Poder Ejecutivo es el Presidente de la República. Cuando por circunstancias particulares transitoriamente no puede ejercer la presidencia, la asume el vicepresidente de la República, que queda a cargo del Poder Ejecutivo, no como titular del Poder Ejecutivo. Si fallece o renuncia al presidente, como ocurrió en su momento con el presidente Ortiz, y asumió Castillo, la vicepresidencia asume definitivamente la presidencia para completar el mandato del presidente de la República. Ahora, ¿qué pasa si no hay un vicepresidente? Que es lo que ocurrió en el caso de la Rúa. Ahí se aplica la ley de acefalía, según la cual en esos casos corresponde que sea nombrado provisoriamente a cargo del Ejecutivo el vicepresidente del Senado, en su defecto el presidente de la Cámara de Diputados o en su defecto el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para convocar al Congreso en asamblea, a ambas cámaras en asamblea, con la presencia de al menos 2/3 de la totalidad de miembros de cada una de las cámaras, para que ellas elijan a un presidente definitivo entre un gobernador, un diputado nacional o un senador nacional, con el fin de que concluya el mandato presidencial tronco. Eso es lo que establece la ley de acefalía con absoluta claridad, y así se aplicó tanto cuando fue nombrado Rodríguez A como cuando fue nombrado Duhalde allá por el año 2002. Ahora, se ha dicho también, y lo comparto, que esa solución que da la actual ley de acefalía no se compadece con el artículo 88 de la Constitución, que dice que cuando muere el presidente o el vicepresidente, lo que corresponde es convocar inmediatamente a elección popular de nuevo presidente y vicepresidente. Pero bueno, por el momento se aplica la ley de acefalía. ¿Y cómo se explica la delegación de facto, o sea, de hecho, de funciones, por ejemplo, en el jefe de gabinete de ministros, salteando al vicepresidente cuando la presidenta no está en funciones? Esa es una situación bastante particular. En realidad la presidenta nunca pidió licencia, salvo la primera vez que fue internada, creo que pidió licencia y por eso asumió formalmente la vicepresidencia provisionalmente el vicepresidente Vudú. Pero en los demás casos la presidenta no pidió licencia, con lo cual siguió siendo titular del Poder Ejecutivo, ejerciendo el Poder Ejecutivo, y la función del jefe de gabinete ha sido limitada a aquellas que le da la Constitución. No ha emitido decretos de necesidad de urgencia, no ha emitido decretos reglamentarios, no ha ejercido ninguna de las funciones propias de la presidenta de la República. Lo que sí también hay que tener en cuenta
es que acá se produce una suerte de pequeña perversión constitucional, porque la Constitución exige que el presidente de la República resida en la ciudad de Buenos Aires o en el lugar donde la autorice el Congreso por ley, que hay una autorización permanente para hacer la quitabilidad. Pero no puede el presidente ejercer la presidencia desde Santa Cruz, no lo puede hacer desde Salta, ni lo puede hacer desde Catamarca, tiene que hacerlo desde la capital federal. Claro. Estamos, por supuesto, hablando de cuestiones de laboratorio, ¿no? Cuestiones académicas, entonces uno puede tomarse también ciertas licencias, pero no es tan política ficción esto. ¿Qué pasaría en el caso de la aplicación de la ley de acefalía en el caso de tener al vicepresidente procesado? No pasaría nada. En calidad de procesado puede ejercer perfectamente la titularidad del Poder Ejecutivo, porque ningún juez puede deponer ni al presidente ni al vicepresidente, incluso el presidente puede estar procesado, el vicepresidente puede estar procesado, pero siguen ejerciendo el cargo hasta que sean separados en la forma que marca la Constitución. Bueno, seguimos con el doctor Badeni. Vamos a hacer una última pequeña pausa para entrar en el tramo final de Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Radio UBA 87.9. Derecho al Día. Ingresamos en la última etapa, el último tramo de nuestro programa del día de hoy. Realmente agradecerles mucho al doctor Badeni y a la doctora Laplacet por la presencia. Doctor Badeni, usted es abogado desde hace muchos años. Estoy viendo, a pesar de sus jóvenes años, está en la UBA desde la década del 60. No quiero decir el año, pero ¿qué diferencia nota entre la facultad de aquella época y la del día de hoy? ¿Cómo evolucionó? Sí, yo ingresé en la Facultad de Derecho en 1960 cuando tenía 16 años. De modo que el grueso, y hasta el día de hoy, estoy en la Facultad de Derecho. Ya no como alumno, sino como profesor. O también como alumno en las clases que doy. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que son dos cosas diferentes. Felizmente, el mundo evoluciona, cambia, surgen nuevos principios, nuevas costumbres, de modo que esta Facultad de Derecho no es ni mejor ni peor que la que yo conocí en 1960. Es distinta en función de los valores que hay. Hay buenos profesores, como los había entonces. Quizás las exigencias de ese entonces eran más formales, eran de otro tipo. Quizás el desarrollo de la didáctica docente no era tan intensa como es ahora, en donde el profesor se esmera más por llegar al alumno, tener un trato más personal con el alumno. Pero yo estoy muy conforme con el desenvolvimiento de la Facultad de Derecho en la actualidad y desde 1983 en adelante con todos los decanos que tuvimos. ¿Y cómo fue su ingreso a la docencia? Mi ingreso a la docencia fue en el año 1968, cuando se abrieron los concursos para profesores adjuntos del ciclo de ingreso, que se daba en la Facultad de Derecho entonces, y lo gané en la cátedra de la doctora Rebollo Paz en Historia de las Instituciones, de la Civilización y las Instituciones. Y después, unos años después, en 1971, fui nombrado profesor interino de Derecho Político. Y después siguió mi carrera. ¿Siempre interesado por la investigación y por la docencia? Básicamente sí. Me gustaba más el derecho constitucional que el derecho político, pero había un impedimento familiar para ingresar al derecho constitucional, lo cual recién hice en el año 1977. Pero bueno, son cosas cuando uno tiene vocación docente, es una gran satisfacción ir a la facultad a cualquier hora, hablar con los alumnos, dar clases. A veces uno llega cansado, pero sale contento. Y después con los años, bueno, fui nombrado profesor adjunto por concurso, en el 89 profesor titular por concurso y ahora ya soy profesor emérito. Me ha honrado la universidad con la distinción de profesor emérito, pero sigo dando clases porque me gusta dar clases, pero me gusta tener contacto con la juventud. ¿Y los jóvenes qué diferencia nota en los jóvenes estudiantes? La vestimenta. Pero después las inquietudes intelectuales siguen siendo la misma. ¿Ustedes iban de traje?
¿Corbata? Nosotros sí, los alumnos también, incluso para dar exámenes, no se podía dar examen sin corbata, a veces había chicos que iban sin corbata, pero había una corbata volante fuera del área de examen que se le prestaba a uno y a otro. Eran otras costumbres, otras modalidades. Hoy ya vemos que hay profesores que dan clases sin corbata, sin saco, pero la vestimenta es importante, por supuesto, cuando es decorosa. Pero lo fundamental es lo que vale el profesor, lo que vale el alumno, al margen de si usa corbata o usa saco. Bueno, para nosotros lo que ha sido valioso hoy es su presencia. Sabemos que suele concurrir muy poco a programas de radio y bueno, que haya venido al programa de la Facultad de Derecho y de la radio de la Universidad de Buenos Aires, realmente es un honor y se lo agradezco muy especialmente. No tiene por qué, estoy seguro que la doctora piensa lo mismo en cuanto a la vestimenta. Bueno, espero que haya sido realmente una buena... Antes de cerrar, doctor, le quiero preguntar, ¿los alumnos tienen interés por la actualidad? O sea, yo le pregunté hoy por varios temas más teóricos y más prácticos, pero los alumnos levantan la mano para preguntar por temas de actualidad, el tema del día, sí, problemas políticos, ¿se interesa? Hay una elevada cuota de politización en los alumnos, que a veces le falta una guía racional para determinar si lo que están emitiendo son juicios de valor o juicios de conocimiento. Pero hay una predisposición para interesarse en la cosa pública como siempre existió en la juventud. Bueno, y finalmente, no por nada, cuando uno sale de la Facultad de Derecho o entra, en la entrada de profesores está una lista, una cantidad de cuadros y de fotos con todos los egresados de nuestra casa que han sido presidentes de la Nación. Así que es realmente un raro privilegio o responsabilidad, pero bueno, en nuestra facultad estos temas son de debate permanente. Así es. Sí. Así que bueno, quiero agradecerles nuevamente por la asistencia y por realmente la muy buena predisposición a la conversación, y a los oyentes despedirnos hasta el próximo programa con algún otro profesor o profesora para seguir charlando sobre temas de actualidad y sobre la docencia en nuestra facultad. Será entonces hasta el próximo programa de Derecho al Día. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.